Muy buenas tardes. Bienvenidos a la 10ª sesión de la Cátedra Institucional José Félix Patiño. Hoy vamos a hablar de financiamiento y cobertura en la educación superior. Saludamos a las sedes de Medellín, Manizales y Palmira, que están conectados hoy con nosotros. Profesora Mariluz Alzate, profesor John Jairo Leal y profesor Neil Guerrero, coordinadores en sus respectivas sedes. Como siempre, tenemos entonces dos partes de la sesión. La primera de 2 horas, en donde se va a exponer y debatir el tema. Y la última hora vamos a hacer un trabajo primero colectivo y después grupal con sus respectivos monitores de retroalimentación a los avances que ustedes presentaron sobre la elaboración del trabajo final, sea escrito argumentativo, video, caricatura, podcast, etcétera, las distintas propuestas que hay para ese tipo de trabajo. Entonces, al final vamos a hacer primero una retroalimentación conjunta para todo el auditorio y después ya trabajamos por grupos con los monitores. Esta sesión sobre financiamiento, cobertura de la educación superior se ubica pues en los temas que hemos venido desarrollando a lo largo de la cátedra, que ya estamos por 2/3 partes. Recordemos, terminamos la sesión, la última sesión es el 9 de julio, con la presentación de los mejores trabajos, sean ensayos o videos, etcétera, que hayan elaborado ustedes como resultado de la cátedra. Esa va a ser una sesión cerrada pues para nosotros y bueno, se convoca a la comunidad para quien quiera venir a compartir los resultados de esas reflexiones. Porque está con... ¿Ah? ¿Me lo hago más atrás? Ok, bueno, gracias. Entonces recordemos, en la primera parte abordamos tendencias y marco regulatorio de la educación superior. Después pasamos a una segunda parte en donde analizamos algunos aspectos de la institucionalidad de las universidades. Tercera parte, también abordamos algunos temas sobre acción pedagógica. En primer lugar, el sentido de la formación y la docencia. Y en la sesión pasada, de hace 8 días, se desarrolló con la coordinación del profesor Carlos Miñana el tema de la diversidad, complejidad, innovación en la formación. Recordemos que hubo una interacción bien animada entre los panelistas y de allí surgieron algunas propuestas relacionadas con el proceso de formación. Como por ejemplo una que iba orientada hacia aumentar drásticamente la admisión de estudiantes en la Universidad Nacional, pasar de 50.000 a 150.000 estudiantes mediante el recurso de la tecnología. O desde otra perspectiva se llamaba la resistencia, desde una disciplina en particular sobre tendencias en la formación homogeneizada, en particular desde la ciencia económica. Desde el arte hubo un llamado por la subjetividad en esta proyección de la formación y la relación docencia-formación. Reflexión pedagógica en torno a la diversidad, que en últimas era la motivación de la discusión. También un reclamo por volver al humanismo y que se estableciera una asignatura en particular, la de ética, que eso, recordemos, ligaba con lo que en una de las primeras sesiones el representante de Fasecolda
planteó aquí, incluso hizo intervenir al auditorio sobre qué piensa que es más importante en la formación, etcétera, etcétera. Y otra de las propuestas que se plantearon fue que los estudiantes deben también participar en la creación de cursos, en el manejo de ciertos fondos para manejar aspectos relacionados directamente con la vida estudiantil, como deportes, cooperativas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ese fue el contenido de la discusión que se dio en torno a este tema de la acción pedagógica, y hoy nos abocamos a uno de los aspectos tal vez más críticos, que más se ha debatido, sobre el que más se ha trabajado, incluso en torno al cual giró el movimiento universitario del 2018, como es el financiamiento y la cobertura en la educación superior. Para eso nos acompañan el profesor Edgar Varela Barrios, que es actual rector de la Universidad del Valle, el profesor Jorge Armando Rodríguez Alarcón, actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra universidad, y el profesor Jairo Orlando Villabona Roballo, también de la Facultad de Ciencias Económicas, quien ha trabajado temas de financiamiento, bueno, todos han trabajado el tema de financiamiento, de acceso a la universidad, etc. Vamos entonces a desarrollar la sesión en dos partes. Una primera parte en donde los panelistas van a abordar, a presentar algo aproximado a un diagnóstico de la situación actual sobre financiamiento, sobre cobertura en la educación superior, y en una segunda parte en donde habrá propuestas, presentación de algunas propuestas desde la perspectiva de cada uno de ellos. Bueno, entonces, en la primera parte vamos a tener una presentación de cada uno de los panelistas de unos 15 minutos máximo, con la advertencia de rigor sobre el transcurso del tiempo. Entonces, en primer lugar, tenemos al profesor Edgar Varela Barrios, rector, como dije, de la Universidad del Valle desde el 2015, doctor en Administración de la Escuela de Altos Estudios Comerciales de Montreal, Canadá, magíster en Historia Andina y licenciado en Filosofía de la Universidad del Valle. Desde hace 23 años se desempeña como profesor titular en la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle. Es actual presidente del Grupo Latinoamericano de la Administración Pública, que hace parte del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas con sede en Ginebra, Suiza. Es vicepresidente primero de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrados y vicepresidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Latinoamericanas. Investigador, hace parte de redes de investigación nacionales e internacionales para la gestión y transferencia de conocimiento, especialmente en políticas públicas y management. Autor de 23 libros, de aproximadamente 30 ensayos, así como decenas de artículos teóricos y sobre resultados de investigación en revistas científicas en diversas latitudes. Ha sido parevaluador de numerosas tesis de maestría y doctorado. Damos la bienvenida y nuestros agradecimientos al profesor Varela. Bueno, muchas gracias, profesor Cerda. Un saludo al decano, al profesor Villabona y a todos ustedes, estudiantes de la Universidad Nacional. Entiendo que hay estudiantes conectados de Palmira, Manizales y Medellín. Yo soy rector, pero soy profesor. Sin embargo, desde que soy rector no puedo ser profesor, no tengo la manera en estas universidades tan turbulentas que son las nuestras de poder dedicarme al menos a dictar un curso al semestre, cosa pues que lamento y espero volver a hacer posteriormente. Así que no dudé en abrirle un hueco a mi agenda para recuperar mi condición de profesor, así sea por un tiempo corto, y aceptar la invitación de discutir el tema de financiamiento y cobertura. Me van a perdonar, pero yo no voy a usar PowerPoint, como leyeron, soy filósofo e historiador y prefiero hablar que explicar en un PowerPoint. No soy enemigo de los PowerPoint, pero no los uso. Bueno, yo lo que quiero en estos 15 minutos plantear es una idea gruesa con algunos datos de la relación entre cobertura y financiamiento. Colombia es un país que sobre todo en la década
en las 2 décadas de este siglo, más en la primera que en la segunda, sus gobernantes, sus ministros de educación, las oficinas de planeación, BNP, hicieron bastante énfasis en que era muy importante avanzar en cobertura de la educación superior. Y mostraban datos que comparados con otros países latinoamericanos indicaban un retraso muy significativo. Y en efecto, Colombia en unos 18 años, del 2000 al 2018, dio un salto de un 31-32% de cobertura a un 52-53%. Más o menos, nuestro país aumentó 20 puntos en cobertura de absorción de matrícula en educación superior. Los economistas, mis colegas que están aquí a mi lado, hacen una tecnología que a mí no me gusta mucho, que es identificar para poder definir capacidad y cobertura una población que va entre los 17 y los 23 años, es un estándar internacional. Hoy en día hay educación durante y por toda la vida, los 23 años no son un límite para que las personas quieran ingresar o dejen de ingresar a la universidad, y cada día se está presentando más el fenómeno del retorno a la universidad de gente que se graduó hace décadas y que requiere o una actualización o que quiere hacer una segunda carrera. Yo creo que el país tendrá tarde o temprano que revisar este esquema tan restrictivo de cobertura. Aun cuando el avance es importante, todavía quedan desafíos muy grandes en documentos como el Acuerdo por lo Superior del 2014 y en el Plan Decenal de Educación se ambicionan metas que buscarían otros 20 puntos en los próximos 15 años, es decir, saltar del 53 o 54% a un 75%, 76% de cobertura sin pretender la universalidad que sí han logrado otros países. ¿Cómo creció la cobertura durante estos últimos 20 años? Esa es una historia que tiene que ver con el paro universitario del año pasado. Pues creció sobre todo por la expansión de la matrícula privada. La matrícula privada se expandió muchísimo a lo largo de las 2 últimas décadas sobre 2 lógicas: la de autorizar crear nuevas universidades e instituciones de educación superior, que en Colombia llamamos IES. Hoy estamos en una cifra de 284, 285 instituciones educativas universitarias autorizadas por ley para ofrecer educación superior, de las cuales unas 88, 89 son del Estado, las 32 universidades y unas 60 instituciones técnicas y tecnológicas, y el resto, es decir, 190 en cifras gruesas, son instituciones privadas. Y de esas 190, más o menos la mitad, es decir, unas 100, 95, 96 fueron creadas en los últimos 25 años. Incluso ayer en un periódico abrí y vi que se creó otra universidad, esa sí pública, que es la Universidad Digital de Medellín, que se supone que va a ofrecer educación virtual. Prácticamente la expansión ha sido gigantesca, y aunque la matrícula per cápita de las privadas no es alta en Colombia comparada con otros países, sí creció mucho, cubriendo la demanda de educación superior, fundamentalmente a partir de una decisión que no es de la primera década, sino de la segunda de este siglo, que fue la expansión del crédito educativo del ICETEX. Yo tuve la ocasión como rector de ser 2 años miembro del consejo directivo del ICETEX, y esto me permite hablar con cierta propiedad del tema. El ICETEX salta en el gobierno segundo Uribe y en el primer gobierno Santos prácticamente a una duplicación de la cobertura del crédito educativo, de 320.000 cupos o personas beneficiarias de crédito, se saltó a una cifra cercana a los 600.000 el año pasado. Y esta expansión del crédito educativo fue direccionada fundamentalmente a las instituciones privadas. Más del 84% del actual crédito educativo del ICETEX se da a IES privadas. Hay un porcentaje del 16% de IES públicas
que usan el crédito del ICETEX, pero esas sí son ITTs, instituciones técnicas y tecnológicas, no universidades. En mi universidad hay 110 beneficiarios de pregrado del ICETEX sobre 28.000 estudiantes, es decir, casi ningún estudiante de la Universidad del Valle va a pedirle prestado al ICETEX para matricularse. El ICETEX sobre todo financia matrícula privada. Y en la última etapa, la segunda parte de esta financiación a la demanda privada o a la oferta privada vía subsidios a la demanda se dio por Serpilo Paga, que todos conocemos. Tenía unos 40.000 cupos definidos en cohortes, que a diferencia del crédito ICETEX fue direccionado sobre todo a las universidades de élite, porque el crédito ICETEX se reparte mucho en las provincias y en instituciones muy dispersas y no se concentra en las grandes universidades privadas. De tal suerte que la matrícula hoy, hay unos 2.300.000 estudiantes en el sistema de educación superior en nuestro país, de los que la mitad están en la educación privada, alrededor de 1.150.000, y el resto en la pública, pero con el papel del SENA. El SENA registra 380.000 estudiantes de pregrado al final del año 2018, y las 32 universidades del estado tenemos unos 630.000 estudiantes de pregrado matriculados finales del 2018. Hay unos 50.000 más que son posgrados, y más o menos cifras redondas, las universidades públicas tenemos unos 700.000 estudiantes, y las universidades privadas, incluyendo también sus posgrados, tienen hoy unos 1.230.000. Lo que equilibra las cifras entre público y privado y un poco maquilla esta diferencia tan grande es el SENA, que no es pues una institución adscrita al Ministerio de Educación y que apenas está comenzando a iniciar procesos de registro calificado y a certificar pues su formación a nivel de educación superior. Lo que hizo el paro estudiantil con el acuerdo del 14 de diciembre fue revertir la tendencia a darle más recursos a la universidad privada, expandiendo adicionalmente el crédito del ICETEX o prohijando, porque así lo prometió el presidente al principio, en la recta final de la campaña y al comienzo de su gobierno, una nueva cohorte de Serpilo Paga, unos 30 o 40.000 cupos más, que era lo que el grueso de las universidades privadas quería. Y esa plata que no se fue para las privadas, que sí se venía yendo para las privadas, se acordó que fuera para las públicas, pero sobre todo en inversión. Hay 1.600.000 millones de pesos acordados entre el gobierno, estudiantes, rectores, yo estuve en esas mesas también, que se va a repartir más o menos 400.000 millones de pesos año, incluyendo el impuesto de cooperativas, que no estaba claro que fuera a ir a educación superior. La parte de plata que va a ley 30 artículo 86 es mucho menor. En el caso de mi universidad, en el año 2019 son 16.000 millones de pesos. Y escalando los 4 años a cifras de pesos corrientes pueden ser unos 65.000 millones. El gobierno se cuidó mucho y en eso pues presionamos bastante, pero fue más la plata para inversión que la plata de base presupuestal. El crecimiento revierte la tendencia, por primera vez en muchos años ya no es solo el IPC del año anterior lo que nos dan, sino que hay un porcentaje que se está aumentando. Pero yo quisiera dar un mensaje, porque vamos a hablar de propuestas. Es muy importante que haya una ley que reforme la ley 30 en el artículo 86 y que garantice el mecanismo de los 4 o 5 puntos por lo menos por 20 años. Porque si eso no se logra, tendremos una época de respiro pequeña en el gobierno Duque y luego volveremos a la incertidumbre de la financiación a la base presupuestal, que es la financiación que realmente le puede permitir a una universidad amplificar la cobertura y ofrecer nuevos cupos. Nosotros tenemos una paradoja, y este es un poco el mensaje que quiero darle a mis colegas para la discusión. Las privadas no crecen más porque el mercado educativo ha llegado a su techo. Yo soy rector y me la paso hablando con rectores. Y en privado los rectores de las privadas
se quejan de que tienen muchos menos estudiantes en el 2019 que en el 2018 y dicen que la tendencia viene desde hace 4 años atrás. Un poco Serpilo paga un salvavidas y el ICETES con su crédito educativo también. El ICETES no tiene la capacidad financiera porque son créditos subsidiados, bastante subsidiados en su tasa de interés, de seguir siendo financiados progresivamente en una época de crisis fiscal, y además porque el gobierno anterior le colocó una trampa a la expansión del crédito para las privadas al decir que tenían que ser acreditados los estudiantes o las universidades que fueran receptores del nuevo crédito. Colombia no puede tener más matrícula privada de las universidades privadas porque el mercado laboral y el mercado educativo no da para ello. Incluso muchos jóvenes prefieren, sus familias ricas, enviar a sus hijos a Francia, al Brasil, a Canadá, a Europa, y la gente pobre de este país, y ese es un dato que yo lo estoy estudiando con un equipo de trabajo, se está yendo a América Latina a estudiar gratis. En Brasil, en Argentina, en Ecuador, en Costa Rica y en México hay decenas de miles de jóvenes como ustedes que han emigrado sin que haya habido política pública alguna para matricularse en sistemas educativos públicos que son gratuitos, incluyendo los posgrados. Entonces, la privada no puede crecer más porque está en su techo, salvo que reciba nuevos subsidios públicos, y la pública solo puede crecer de manera muy acotada por los nuevos recursos, porque nosotros no podemos como rectores, como directivos, hacer apuestas muy grandes en ampliación de cobertura si no tenemos la base o la certidumbre que la base presupuestal de gastos permanentes se pueda sostener. Este tema no ha sido debatido suficientemente en Colombia y yo creo que ese es un problema muy importante. Se requieren más fuentes de financiación públicas, otros mecanismos para la financiación privada. Las reformas tributarias incluso afectaron a las universidades privadas en su carácter de fundaciones o de corporaciones sin ánimo de lucro. Antes estaban totalmente eximidas de pagar impuestos, hoy ya no tanto, están muy rastreadas por la DIAN en el maquillaje de muchas de sus cifras, de algunas de ellas, y realmente nosotros enfrentamos una paradoja porque la educación cuesta cada día más, pero no hay una política clara de financiación. Y termino con 2 puntos para esta primera parte. Tenemos una incertidumbre porque el censo no nos dio los datos que se supone iba a dar. Y entonces parece que todo lo que veníamos trabajando de sobreestimados queda sobreestimado. Les voy a dar un ejemplo. Hoy el censo dice que mi ciudad, Cali, tiene 1.900.000 habitantes, cuando los caleños juramos que somos 2,5 millones. Y el Valle del Cauca tiene 3.900.000 habitantes, cuando los indicadores daban que somos 5 millones. En el caso del Valle estamos seguros que no contaron bien. No conozco el resto del país, hubo barrios enteros donde no hubo censo, pero esto tiene un problema porque son datos oficiales con los cuales se está trabajando para recalcular los temas que tienen que ver con cobertura. Y el punto final es pertinencia. Hoy muchos jóvenes quieren estudiar carreras que las universidades no ofrecen. Cuando uno conversa con rectores de privadas, ellos, digamos, la salida que están encontrando es ofertar carreras de economía digital, de robótica, de informática, la cuarta revolución digital, pero aún no tienen cómo montar carreras, que incluso el mercado de las corporaciones multinacionales lo hacen 2 o 3 años, carreras muy cortas y muy técnicas aplicadas a la formación para el trabajo, que incluso no tienen certificación. Pero creo que el paro del 2018 ayudó a revertir una tendencia muy negativa de subsidiariedad a la oferta privada y a la demanda privada, pero aún no tenemos claro un horizonte de recursos para dar un salto importante en lo que tiene que llegar de cobertura para la universidad, y que yo, no porque sea rector de una pública, sino porque creo que, como ocurre en muchas partes del mundo, debe ser la pública la que tenga, digamos, la responsabilidad principal de más cupos durante los próximos 10 o 15 años para llegar a la deseable meta del 75%. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Varela.
A continuación, el profesor Jorge Armando Rodríguez Alarcón es el actual decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, como dije en la presentación inicial, profesor de la Escuela de Economía de la misma facultad, doctor en Políticas Públicas de la Universidad de Pittsburgh, magíster de la Universidad Nacional de Colombia, MPhil en Economía de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, economista de esta universidad. Ha sido director del Centro de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Dirección de Apoyo Fiscal también de ese ministerio. Fue director del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de nuestra facultad, investigador en temas de política pública, cuestiones tributarias, autor de numerosos artículos en revistas, capítulos de libros sobre economía y del libro Constitución Fiscal y Disparidades Regionales en el Desarrollo Económico, una exploración de los casos de Colombia, Canadá y España, en donde hace una comparación de políticas en el ramo. Profesor Armando. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, pues muchas gracias al profesor Álvaro Cerda por haberme invitado, y acá a mis colegas, al rector de la Universidad del Valle, al profesor Orlando Villabona también, y pues también muchas gracias a quienes están asistiendo físicamente y quienes están viendo el programa en otras partes del país y del mundo. Pues yo quiero hacer algunas reflexiones utilizando PowerPoint y algunas gráficas sobre el tema de educación superior. Pues es muy grato hacerlo acá en la cátedra en honor a José Félix Patiño, ese gran reformador de nuestra universidad. Creo que se merece ese tipo de honores y que sea pues una buena excusa para tratar estos temas. Si funciona. Bueno, creo que en términos conceptuales la economía puede aportar al entendimiento de este tema del financiamiento de la educación superior con base en unos conceptos que creo son fundamentales. En primer lugar, digamos, se puede ver algo así como una especie de par o dicotomía entre quién paga la educación superior, si el contribuyente de una parte o los beneficiarios, los estudiantes o los hogares de los estudiantes de otra parte. Esa es una gran discusión. Si es el contribuyente, es en esencia el presupuesto público. Si es el beneficiario, son las matrículas. En el mundo uno puede clasificar los sistemas de financiación organizándolos de modo que diga en este país la mayor parte de la educación superior es financiada por el contribuyente, por el presupuesto público, mientras que en el otro la mayor parte es financiada por los beneficiarios. ¿De qué depende? ¿Qué tanto se financia? ¿Qué tanto de la carga se pone en un lado o en otro? Si usted mira el caso de la educación primaria, en el pasado, antes de que hubiera la educación pública obligatoria, todo era prácticamente el beneficiario, pero la ley, la constitución de muchos países hizo obligatoria la educación básica, y eso quiso decir o implicó que la financiación va a cargo del contribuyente. En el caso de la educación superior, en Colombia, la educación no es obligatoria, hay unos exámenes de admisión y en consecuencia hay un reparto de cargas, si se quiere, entre contribuyente y beneficiario. Y uno lo que podría ver que ha sucedido en tiempos recientes es, en el caso de las universidades públicas, una disminución de las contribuciones del contribuyente o del presupuesto nacional. Los otros dos conceptos que me parecen importantes para entender esta discusión es lo que se llama en esta literatura económica el principio del beneficio y el principio de la capacidad de pago, que son criterios para distribuir las cargas o las obligaciones, lo que cuesta financiar la provisión de educación. El principio del beneficio dice es que quienes deben pagar son quienes se benefician de un determinado bien o servicio. Entonces la discusión sería qué tanto una persona, un individuo, se beneficia de la educación superior, y en ese sentido tendría que pagar, contribuir más si se aplica ese principio. Y el otro criterio o principio es el principio de la capacidad de pago. En sociedades de escaso desarrollo, relativamente pobres y con alta desigualdad económica, ese es un criterio fundamental, puesto que si se aplicara todo, si todo se pagara por parte de los beneficiarios,
mucha gente no podría acceder a la educación superior. Entonces, una justificación clave en términos de equidad de la financiación pública de la educación superior es la insuficiencia de la capacidad de pago de una gran masa de la población en países como Colombia. Colombia tiene, en el caso de la educación superior, por constitución un esquema dual, público-privado, por eso coexisten, mientras que hay otras sociedades que, por ejemplo, Alemania, entiendo, es más casi totalmente público, mientras acá es dual, pero la constitución, creo yo, descarta las opciones extremas, es decir, descarta el estatismo total y descarta la privatización total. Y yo diría que ya en términos de políticos, de desarrollo de la democracia, hay una buena razón para que no toda la educación sea privada, porque, digamos, contribuye a que haya un balance en términos, digamos, de poder, de representación política, de ejercicio de la libertad de cátedra, de la libertad de pensamiento. Y una de las cosas que yo creo que esta universidad y las universidades públicas pueden ayudar a esclarecer es cuál es la razón, más allá de términos de plata, que justifica el apoyo financiero del Estado a la universidad pública. ¿Por qué se justifica tener universidad pública? No simplemente es porque es más barato o más caro, es en términos de generación de conocimiento, de autonomía, de libertad de pensamiento. Esa es una discusión clave que hay que dar más allá de los temas del dinero. Aquí simplemente ilustra, digamos, la evolución, el crecimiento de la cobertura de la matrícula. Este es solamente la universidad, el caso de la universidad. Están otras instituciones de educación superior, probablemente la que más se ha expandido en Colombia es el SENA, como dijo el profesor Varela, pero digamos aquí está solamente la educación universitaria. Es claro que no todo el mundo necesita ir a una universidad, ¿sí? Pero en Colombia la cobertura era muy baja y en la universidad ha habido una expansión significativa y hay cierto balance en este momento en la distribución de la matrícula. Ese balance podría cambiar quizá desfavorablemente a la educación pública dependiendo de cómo se comporte la financiación, y eso podría tener efectos sobre, digamos, la calidad de la democracia en el país. Al tiempo que ha habido esa expansión de la matrícula, en términos de financiación, estos son los aportes del presupuesto nacional. En Colombia la gran parte del apoyo financiero del Estado viene del gobierno nacional porque es el nivel de gobierno que tiene la mayor cantidad relativa de recursos. Y lo que se observa ahí es el azul, la parte azul representa la financiación a la Universidad Nacional de Colombia, donde estamos hoy en día, como porcentaje del PIB, y la parte naranja al resto de las universidades públicas. En el conjunto lo que se observa es que, digamos, la cresta de financiación se logró por allá a finales de los años 90, comienzos de la década de los 2000, y todo esto ha sido bajo la operación de la Ley 30 de 1992. En esencia, ha habido un debilitamiento de la financiación de la educación superior pública, y si continuaran las tendencias que se han observado en el pasado, pues probablemente se produciría un marchitamiento. Hay que tener en cuenta que los niveles de financiación son de por sí ya bajos. Entonces, por ejemplo, hoy en día es del orden del 0.3%, 0.35% del PIB, que son bajos. No estamos hablando de un decrecimiento arrancando de un nivel alto. Lo que tenemos acá es la comparación de cómo venían creciendo los aportes del presupuesto público a las universidades públicas antes del movimiento universitario del año pasado y el efecto del movimiento universitario del año pasado. La barra azul lo que muestra es el promedio de crecimiento en términos reales de los aportes del gobierno nacional a las universidades públicas, que entre el 2000 y el 2017 fue 2% anual en promedio. El gobierno Santos entregó en el presupuesto de la nueva administración un crecimiento prácticamente nulo, ahí está en verde, no se ve. Este es el presupuesto de transición entre los dos gobiernos, y ahí fue donde arrancó el movimiento universitario. En cierto modo tenía como su sentido porque fue un apretón significativo en términos de los aportes. Y este es el resultado del movimiento universitario.
que llevó a que en términos reales, si se cumplen los acuerdos, en estos 4 años los aportes crezcan del orden de 4.2%. Uno podría decir, no son suficientes, pero es claro que es muy significativo comparado con lo que ha pasado históricamente. Ahora, hay que decir, y en eso comparto la opinión acá de nuestro rector de la Universidad del Valle, que esto mejora el panorama frente a lo que venía para el gobierno, bajo el gobierno Duque, pero en lo sucesivo volvemos a la situación, digamos, anterior. Entonces queda la incertidumbre de qué va a pasar hacia el futuro. Este es un trabajo, un cuadro que resume un trabajo de la gerencia financiera de la Universidad Nacional. Lo muestro porque es realmente un trabajo digno de resaltar, y lo que muestra es unas estimaciones de los costos por estudiante en el caso de la Universidad Nacional de Colombia. Se lo resumo en la parte central. Lo que nos muestra es que para el año 2017, en promedio, un estudiante de la Universidad Nacional cuesta 11.6 millones de pesos y que ese estudiante en promedio paga 1.3 millones de pesos. En consecuencia, en pregrado, el presupuesto nacional subsidia 10.3 millones de pesos. En posgrado, un estudiante cuesta casi 26 millones de pesos y el aporte en matrícula de un estudiante 7.3 millones de pesos, y en subsidio del presupuesto nacional en promedio es 18 millones de pesos. Es decir, es claro que hay un subsidio alto y que se justifica por el problema de la insuficiencia de capacidad de pago en muchos casos. Aquí lo que hay es el programa de gobierno Duque, Generación E, comparado con Serpilo Paga. El énfasis se ha puesto en la discusión pública en lo que se llaman los créditos beca, digamos que lo que reemplazaría a Serpilo Paga, pero lo que trato de mostrar acá es que hay un componente más importante en términos de cobertura, más ambicioso, que es el elemento de gratuidad, que aspira en 4 años, al menos esa es la meta, a ampliar la cobertura en 320.000 personas de bachilleres de bajos ingresos. El programa de Generación E, que reemplazaría a Serpilo Paga, es mucho más pequeño en términos de cobertura. En 4 años serían 16.000 estudiantes versus 40.000, que era la meta de Serpilo Paga. Aquí esta gráfica lo que muestra, se la cuento en esencia, es que tanto Serpilo Paga como el programa de crédito beca de Generación E tienen baja cobertura en términos de cuánto pesan, cuántos representan el número de admitidos en relación con los bachilleres de estratos 1, 2 y 3, es decir, de bajos recursos. Lo que muestra es que, por ejemplo, Serpilo paga solamente 2% en términos de cobertura, el crédito beca nueva de Generación es 0.8%, y mucho más ambicioso, si se cumple, es este programa de gratuidad que está proponiendo el gobierno Duque. Aquí muestro el caso de la Universidad Nacional. La mayor parte de los estudiantes de la Nacional, el 83%, son de estratos 1, 2 y 3, pero con respecto al conjunto de la población de bajos recursos, la Nacional es una especie de gota de agua en un mar de necesidades, por decirlo así, porque solamente representa el 2.5% de los bachilleres de estratos 1, 2 y 3. Es decir, realmente en Colombia hay una necesidad muy sentida, muy profunda, de acceso a educación superior. Y eso no lo está satisfaciendo ni la universidad privada, ni los programas de financiación de la demanda, pero tampoco la universidad pública vía la financiación de la oferta. Entonces hay que pensar cómo se hace. Esto muestra el costo anual por estudiante de los distintos programas. Lo que muestra es que la financiación de la demanda, el programa Serpilo Paga y el crédito Generación E, son mucho más caros que financiar la Universidad Nacional. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional, en promedio para las sedes andinas 10 millones de pesos, mientras que por ejemplo Serpilo Paga costaba en promedio anual 21 millones de pesos. ¿Qué muestran Serpilo Paga y Generación E? Muestran que sin el apoyo financiero del Estado, personas de bajos recursos económicos no podrían acceder a la educación superior. Eso es claro, esa es la enseñanza clave de esos programas. Pero, ¿qué se deriva de ahí? No se sigue, sin embargo, que por esa razón el pilar de la financiación deba ser la demanda.
¿sí? Tampoco se sigue ahí que sean la mejor opción en términos de efectividad y costo-beneficio, puesto que en la actualidad no hay estudios en Colombia que analicen el tema de los costos y beneficios comparando la educación pública y privada. Eso está por hacerse. Y tampoco quiere decir que están bien diseñados. Por ejemplo, para ilustrar el tema del diseño, en el caso de Serpilopaga se le daba la matrícula entera a la universidad privada, que es muy alta comparada con la matrícula que se le da a la universidad pública. Y bueno, muchas gracias. Tengo aquí algunos comentarios sobre cómo sería el esquema deseable de financiación, pero prefería hacerlo pues ya en el momento de los comentarios. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Armando. Muy ilustrativa de su intervención, desde luego, que deja algunas inquietudes para la segunda ronda. A continuación, el profesor Orlando Villabona Roballo es profesor de la Escuela de Administración y Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional. Doctor y maestro en Ciencias de la Gestión, Universidad de Rouen, Francia, magíster en Administración de nuestra universidad, especialista en impuestos de la Universidad de los Andes, contador público de nuestra universidad, autor de numerosos artículos y capítulos de libros sobre temas tributarios, autor del libro muy demandado también, Un país trabajando para los bancos, estudios sobre concentración, margen de intermediación y utilidades de los bancos en Colombia 2000-2009. Quien esté interesado en conocer cómo funciona nuestro sistema financiero tiene una referencia fundamental. Y actualmente es gerente del Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional. Profesor. Bueno, buenas noches, gracias por la asistencia, gracias al profesor Cerda por la invitación, profesor Varela y al profesor Rodríguez. Bueno, voy a hacer una presentación como muy esquemática, también en PowerPoint. ¿No está funcionando? Listo. Este trabajo lo he desarrollado fundamentalmente con el profesor Carlos Quimbay del Departamento de Ciencias de Física, casi todo lo que voy a exponer. Bueno, acá lo que quiero mostrar, bueno, primero, antes de empezar, quiero decirles que la educación pública es la única manera de que las personas menos favorecidas puedan ascender en la sociedad. Entonces es fundamental para un país poder tener una educación pública de buena calidad. Una estadística que dio hace poco el profesor Subiría es que del estrato 1 solo el 10% tiene acceso a una universidad. Lo que vemos acá es cómo el Estado a través del año 92 con la ley 30, este es el crecimiento del PIB, este azul es el crecimiento de los aportes de la nación al presupuesto de las universidades públicas. Este verde es el crecimiento del recaudo de impuestos de la nación, el moradito son el crecimiento de los ingresos de la nación y este es el crecimiento del total de gastos generales de la nación. Como ustedes se dan cuenta, los aportes del presupuesto nacional a las universidades estatales pues ha estado por debajo de la mayoría de los crecimientos de los otros factores. Eso pues muestra, digamos, la importancia que ha tenido para el Estado el crecimiento de los recursos para las universidades públicas. Bueno, ¿qué hubiera pasado si los recursos, por ejemplo, en el año 2017, si los recursos de las universidades hubieran crecido al mismo ritmo de los impuestos o de los ingresos de la nación o de los gastos generales de la nación, pues simplemente que para este solo año de 2017 se hubieran tenido 2.3 billones, 2.3 billones si hubiera crecido al mismo ritmo de los impuestos, 1.6 billones más si hubiera crecido al mismo ritmo de los ingresos de la nación y 0.9 billones si hubiera crecido
al mismo ritmo de los gastos de la nación. Acá tenemos cifras corrientes entre el año 93 y el año 2017. Podemos ver que los aportes de la nación en pesos corrientes eran de 0.2 billones, 200 mil millones de pesos, y para el año 2017 fueron 3.8 billones de pesos. Pero si miramos en pesos reales, realmente no es mucho lo que haya aumentado. En el año 93 eran lo mismo que decía, 210 mil millones de pesos, y para este año en pesos de 1993 serían 590 mil millones de pesos. Entonces el aumento no ha sido significativo, teniendo en cuenta que las universidades, los profesores, los programas se han aumentado en forma exponencial. Bueno, entre el año 2000 y 2009, el total de aportes del presupuesto sumaron un total de 15 billones. Entonces miremos cómo estaban distribuidos. El 94% corresponden a gastos de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento pues no le dan un valor agregado, es simplemente para que las empresas, para que las universidades puedan operar. El 2.84 correspondieron a inversión. El 1.01% para mejoramiento de la calidad. Y el 1.82 para pagos de servicio de la deuda, los préstamos. Como se dan cuenta, estos porcentajes son ínfimos para el desarrollo adecuado de las universidades. Acá lo que vemos es el desfinanciamiento a través de la inversión de recursos por estudiantes. Si vemos, el número total de estudiantes ha crecido en forma muy importante desde el año 2000 hasta el año 2017, en forma casi exponencial. Y como acabamos de ver, los recursos, por lo contrario, han permanecido pues casi que constantes. Aquí están los estudiantes de posgrado y pregrado. Aquí lo que vemos es en salarios mínimos, o sea, cómo ha evolucionado la inversión por estudiante en salarios mínimos, medido en salarios mínimos. Casi en Colombia muchísimas cosas se miden en salarios mínimos. El sueldo que le pagan a las personas pues, de menores ingresos es en salarios mínimos. Entonces, si observamos, en el año 93, esto correspondía, aquí era cerca de 12, no alcanzo a ver bien, 16 salarios mínimos, y hoy en día es casi la mitad, ¿sí? Entonces, ese es el valor real. Entonces, la inversión por estudiante o el gasto por estudiante de 1993 a 2017 es casi la mitad en salarios mínimos. Entonces, eso muestra cómo ha decrecido la inversión del Estado por estudiante. Acá lo que vemos es, acá en Colombia, hay muchas personas que han dicho que el problema del desfinanciamiento de las universidades estatales corresponde al aumento de los puntos salariales o la productividad de los profesores, que por esta razón las universidades pues tienen menos recursos. Pues esto no es tan cierto. Cuando uno mira el crecimiento del punto salarial, el punto salarial lo otorga la presidencia mediante un decreto anualmente, ¿sí? Si uno lo compara con el IPC y lo compara con el salario mínimo, en todos los casos el punto salarial ha estado por debajo del aumento del salario mínimo y del aumento del IPC. Entonces no es cierto que parte del aumento esté representado por el punto salarial o por la productividad. Más adelante lo vamos a ver. Yo creo que esta diapositiva es la que más información nos da de lo que ha sucedido. Entonces, aquí vemos cómo en el año 93 los aportes de la nación con respecto al total de gastos generales de la nación representaban el 3.6%, en el año 2000 el 3.3% y en el año 2016 representó el 2% no más. ¿Eso qué implica? Que los aportes entre 1993 y 2016 disminuyeron un 44% en esta relación. Si lo miramos
Ahora miremos cómo ha sido la participación en el presupuesto. Las universidades tienen una parte que es lo que aporta el Estado, el gobierno, y otra parte que son los recursos propios. En 1993 el Estado aportaba el 73%, en el 2000 el 65% y en el año 2016 el 48%. En el año 93 las universidades generaban el 27% de sus recursos, hoy en día tienen que generar el 52% de sus recursos. O sea que esto varía en un 93% y el aporte de la nación disminuye en un 52%. Pues esto es complicado porque el Estado, primero, ¿para qué son los impuestos? O sea, ¿para qué se recaudan los impuestos? Los impuestos principalmente se recaudan para la salud y la educación, y vivienda también, ¿cierto? En principio. Pero se ve muy claro que realmente el gobierno lo que ha hecho es todo lo contrario. Cada vez ha dado menos recursos para la educación pública superior. Entonces, y miremos los otros factores. Los otros factores, los estudiantes de pregrado pasaron de 159.000 a 546.000, con el mismo presupuesto prácticamente del año 93, o sea, las condiciones de la ley 30 del 92, perdón, lo que decían era que se iban a hacer unos aumentos porcentuales relacionados con el IPC, pero básicamente con la misma estructura que funcionaba en ese año, o sea, como si las universidades no crecieran. Y aquí vemos todo lo contrario, que las universidades en realidad se han crecido. Entonces, los estudiantes pasaron de 159.000 a 546.000, un aumento del 243%, con una disminución en los aportes del 44%. Los estudiantes de posgrado pasaron del año 2000 de 12.000 a 38.000, un aumento del 217%. Los programas de pregrado pasaron en el año 2000 de 1.060 a 1.292, con un aumento del 22%. Los programas de pregrado pasaron de 852 a 1.359, un aumento del 60%. Los número de profesores de carrera docente, de 10.027 a 11.834, con un aumento del 18%. Los profesores de hora cátedra de 8.388 a 18.463, un aumento del 120%. Esto es un problema porque esto muestra la precarización de los empleados, los profesores universitarios. Entonces se han cambiado, se ha preferido contratar profesores de cátedra que profesores de tiempo completo, porque los recursos simplemente no alcanzan. Y los grupos de investigación aumentaron de 834 a 2.194, aumento del 163%. El número de publicación en el año 2000 de 9.304 a 20.960, con una variación del 125%. Acá en la evolución de los salarios promedios y enganche de los profesores. Esto es un estudio que se hizo sobre 9.926 profesores de universidades públicas, donde estos son los componentes del salario promedio de esos profesores. Entonces, como uno ve, el 15% lo da la categoría, el 38% el título de pregrado, 14% el título de posgrado, el 12% la experiencia, el 1.9% la experiencia administrativa, el 14.4% de la producción académica, o sea, los puntos por artículos y otras cosas, y el 4.5% otros puntos salariales. Entonces, realmente el desfinanciamiento no está producido ni por la productividad académica ni por los puntos salariales. La distribución por estratos sociales en la Universidad Nacional, estrato 1, 2 y 3 es casi el 87%. Entonces, en realidad, cuando se habla de universidad pública, se está hablando de las personas menos beneficiadas del país, el 87%, estrato 1, 2 y 3. Y en la Universidad del Valle era el 93% para el año 2014. Entonces, realmente, cuando se habla de recursos para las universidades públicas, se está afectando
a la mayoría de la población, o si está beneficiando a la mayoría de la población. Y bueno, hasta ahí voy a dejar. Gracias, profesor Villabona. Deja la parte de la propuesta para esta segunda parte. Bueno, creo que tenemos bastante ilustración sobre la situación actual de la educación pública superior, limitaciones de financiamiento, cobertura, cómo ha evolucionado, que ilustra, digamos, más directamente muchas de las afirmaciones que se han hecho, de los análisis que se han hecho en las anteriores sesiones de esta cátedra. Recordemos desde la primera sesión con el profesor uruguayo Rama, cómo él ilustraba el aumento de la matrícula en países latinoamericanos con base en la incursión de la educación privada, de las instituciones privadas, etc. Posteriormente, el profesor Misa nos señalaba cómo las orientaciones del Banco Mundial en un momento privilegiaban la educación básica porque la superior tenía rendimientos privados más altos, etc., pero después cambió su orientación a darle importancia a la educación superior también, pero financiada por privados, es decir, privatizada o por las familias dentro del esquema que nos ha planteado el profesor Armando Rodríguez. Nos encontramos entonces hoy en día en una situación que en su momento el sistema universitario estatal calificó como catastrófica. En su momento llegó a calcular en 18.2 billones de pesos los, digamos, faltantes que tenía la educación pública, las universidades públicas, para poder seguir funcionando, en faltantes de inversión, de funcionamiento, de capacitación de sus profesores, etcétera, etcétera. Y la política, el marco de política en que nos encontramos actualmente, pues después del movimiento estudiantil que, recordemos, los acuerdos que alcanzó con el gobierno, sumaron algo así como 5.9 billones de pesos en cuanto a aumento de recursos para las instituciones universitarias, instituciones de educación superior, mejor en general, durante los próximos 4 años, además que hubo otros acuerdos relacionados con la reforma al ICETES, con recursos para Colciencias, becas doctorales, reforma a la Ley 30, etcétera, que pues todavía están por verse, ¿no? Porque incluso en el plan de desarrollo se había acordado que se introdujera algo sobre la apropiación de los sobrantes presupuestales, etcétera, y nada de eso parece que quedó. En fin, entonces, hoy estamos, además de eso, con la verdadera política de financiamiento del Estado, que es, por un lado, Generación E, que todavía está muy en el aire, no ha salido, digamos, decretos o reglamentaciones para ponerla en marcha de manera completa en cuanto a sus 3 componentes: excelencia, equidad, equipo. Y otro que ha pasado muy de agache, otro elemento de la política pública, que es la Ley 1911 del 2018, ¿no? O que eufemísticamente se denomina contribución solidaria a la educación superior, que en últimas es el esquema de financiamiento al ingreso, ¿no? Es decir, usted durante el tiempo que esté estudiando recibe la ayuda estatal a través de la matrícula en las universidades públicas, etcétera, etcétera, pero después pague. Después, cuando salga, pague con una tasa de impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, esa en últimas es la política estatal de educación y de financiamiento de la educación. Entonces, frente a todo lo que se ha planteado, a estos elementos, quisiera, por favor, profesores, que en esta segunda parte reflexionáramos un poco sobre el estado de la política y cuáles serían las propuestas para superar este estancamiento de la educación pública superior en el país. En el mismo orden, entonces, vamos a dar la palabra. Bueno, gracias, profesor Cerda. Muy interesantes las presentaciones de mis colegas con los datos que dieron.
Yo hago dos anotaciones incidentales y contesto al grueso de la pregunta. Generación E hoy es más equidad, que es lo que han hecho avanzar, que otra cosa. Y les cuento, estuve reunido con Susana Correa, que es la directora del Departamento de Prosperidad Social de PS, y lo que ella me explica es que a ella le han asignado una parte importante de la tarea de generación e equidad, que no consiste en nuevos cupos, vale la pena aclararlo, porque esa fue la primera cosa que se dijo. ¿Qué me dijo ella a mí? Me dijo, mira, rector, yo para el Valle del Cauca y el Cauca, en el norte del Cauca hay una sede de Univalle, tenemos este listado de beneficiarios SISBEN de estratos 1 y 2 que están admitidos en las universidades, crucémoslo con la lista de sus estudiantes que correspondan a esa situación y hay 3.500 créditos, perdón, becas crédito, pero que son becas con subsidio a la que los estudiantes pueden aplicar, estudiantes ya matriculados. Entonces lo que han estado haciendo es ampliar sobre la base del SISBEN y de la estratificación que maneja el DPS, unos beneficiarios que no son nuevos estudiantes, son los estudiantes que ya existen, que reciben aparte de todos los subsidios que damos las universidades, de todo tipo, otros de carácter adicional. Hay otra parte que no se han podido poner de acuerdo con las privadas, que es la generación privadas, que tiene que ver también con la segunda versión del Serpilo Paga, porque la segunda versión del Serpilo Paga no se parece a la primera, porque lo que el gobierno decidió es que la universidad tiene que poner plata, el 25%, el estudiante también, otro 25%, y el Estado el 50%, y lo que dijeron es que había que colocarle un tope, un techo, una calculabilidad de la matrícula, cosa que no ocurrió con Serpilo Paga, que incitó a que las universidades aumentaran la matrícula por encima de la inflación, porque era una variable sin control, y finalmente el gobierno en los años anteriores, cada fin de año, encontraba un déficit por el mayor costo del estudiante que no estaba pactado al principio. ¿Por qué digo esto? Porque lo que yo veo, e interlocuto bastante con funcionarios del gobierno, es que ellos no tienen todavía claro una política de ampliación de cobertura. Entre otras cosas porque no tienen margen fiscal. Los estudiantes de Serpilo Paga se acabaron los nuevos, pero están los viejos. De los 40.000, solamente unos 8.000 están terminando este año y se van a ir graduando en los próximos años, y los dineros los tienen que presupuestar para transferírselos a las universidades, y no estamos hablando de poca plata. El año pasado, 2018, fueron 1.100.000.000.000 de pesos, entre esos recursos y la subsidiariedad de ciertos créditos ICETEX. Estudiantes muy costosos, como ya se mostró en las dos tablas. En la medida que vayan graduando se podrá hacer una liberación de recursos, pero el gobierno ha dicho que esos recursos no los va a reubicar y que con ellos va a financiar los 4.5 o los 5 billones que pactamos las universidades públicas. Y ese tema, por eso, doctor Cerda, no quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, porque es que precisamente lo quisieron hacer, aunque en un principio dijeron que sí, iban a buscar que la plata que iba antes a Serpilo Paga se pudiera redireccionar cuando se liberara, pero eso no ha ocurrido. Los créditos nuevos ICETEX no existen porque el margen de crecimiento este año fue pequeñito, fue prácticamente retórico, no más de 15.000 nuevos cupos, y en el fondo es la reposición de los viejos que ya se están graduando y están feneciendo. Y en lo de la educación superior pública, como lo dije brevemente en mi intervención, pues sí hay un logro importante revirtiendo el modelo anterior, pero los recursos más importantes son los de base presupuestal, que es el artículo 86. Y repito lo que yo dije, si nosotros logramos que una ley que reforme la ley 30 nos dé por 15 o por 20 años ese aumento permanente, porque además es sobre una base creciente, porque la torta crece de tamaño, eso sí implicará un impacto importante que puede revertir la tendencia y que puede lograr el compromiso de las universidades públicas de aumentar la cobertura. La cobertura se puede aumentar si usted tiene la certeza de que tiene más recursos, porque si no usted entra en una trampa y después los costos lo ahogan y finalmente la universidad tendría problemas
de insolvencia. Hay algunas que han cometido ese tipo de errores, y doy el ejemplo de una a la que mi universidad le ha ayudado, que es la Universidad del Tolima. Y aumentó la cobertura muchísimo sobre la promesa de un gobernador de que les iba a pasar plata, y finalmente no la pasó, contrataron profesores y eso generó una situación de crisis que incluso llevó a un colapso de la universidad que se está apenas recuperando. Los que somos directivos, y ustedes que son expertos en economía, saben muy bien que uno en esto no puede equivocarse y lanzarse a la aventura de una ampliación de cobertura si no tiene una financiación adecuada. Y quisiera también decir otro punto: educación virtual. Yo creo que sí hay una gran posibilidad de que la educación virtual y la digitalización de la educación ayuden a la ampliación de cobertura, y hacia allá va el mundo entero, y ya Colombia tiene un porcentaje importante de estudiantes entre educación virtual y distancia. Distancia en Colombia se llama lo que no es virtualidad pura, que tiene alguna mezcla de presencialidad. Ya hay más de 350.000, como el 14 o 15% del total de estudiantes de la educación superior hoy son virtualidad, y si uno mira otros países la tendencia es a que se aumente esa matrícula. Pero el sofisma que hay allí es que esos estudiantes son más baratos. No son más baratos. La conectividad cuesta mucha plata, las plataformas, los servidores, y además el estudiante virtual es un estudiante que requiere una retroalimentación muy compleja en tutorías que incluso tienen que ser tasadas. En mi universidad estamos montando ese programa y por eso hablo con cierto conocimiento, y no es que un estudiante virtual sea la 10ª parte de lo que vale un estudiante presencial. Probablemente puede estar en un 60 o en un 70% su costo per cápita, por lo menos en la primera etapa de transición, y también allí la virtualidad requeriría financiación. Y termino con esto: hay muchos costos que pudieran ser compartidos como sistema que nosotros no usamos en Colombia, solamente en alguna escasa magnitud, pero doy ejemplos de otros países. En Brasil las bases de datos bibliotecarias las compra el Estado es el que negocia las revistas digitales y los accesos a la información, y luego las universidades tienen acceso a ello. Cada uno de nosotros en Colombia busca hacer su propia negociación, la conectividad por internet igual. Los campus son de nosotros única y exclusivamente, y la universidad no se lo prestan a los demás. Entonces no tiene mucho sentido que yo, para construir canchas de fútbol, coliseos deportivos, en vez de tener 1 o 2 escenarios para todas las universidades, cada una tenga uno. Esas son cosas un poco absurdas, pero que vienen de un modelo autosuficiente donde cada institución quiere tenerlo toda, quiere tener hospital, quiere tener cafetería, quiere tener canchas de fútbol, y no somos sistema. Yo creo que el tema del sistema universitario es muy positivo y es un mensaje muy importante de cooperación. Yo particularmente con la rectora Dolly y con el rector John Jairo Arboleda, que es el rector de la de Antioquia, estamos trabajando en la alianza de las 3 grandes que nunca nos aliamos, ¿no? Nos damos solidaridad toda la que queremos, pero ¿cuántos doctorados conjuntos hay entre la Universidad del Valle, la Nacional y la de Antioquia? Pues ni uno, ¿no? Hay algunos en los que están otras, como Ciencias del Mar y demás, pero trabajar conjuntamente las universidades no lo hemos aprendido a hacer. Maestrías, estudiantes de una universidad que se pasan para la otra, profesores que vienen de una universidad a la otra, rarísimo. Ustedes tienen exclusividad que les amarra muchísimo moverse, pero yo sí creo que si uno piensa el sistema de educación superior, o sea el SUE, no como un sindicato de rectores, sino como un sistema, habrá muchos de los costos en donde habrá economías de escala muy importantes que deben ser trabajados. Bueno, gracias. Bueno, yo voy a referirme a algunas que considero son características deseables de un esquema de financiación de la educación superior. El primero tiene que ver con, lo llamo, que ese sistema de financiación sea un verdadero soporte financiero de las metas de cobertura y calidad. Hoy en día, aunque parezca increíble, la asignación de los recursos presupuestales del gobierno nacional es independiente, a mi juicio prácticamente no tiene nada que ver con las metas de cobertura y de calidad. Es decir, es como si fueran 2 carriles independientes. Por un lado va la plata y por otro lado va la cobertura y la calidad. A mi juicio es necesario ligar las 2 cosas, especialmente si se piensa ampliar la cobertura, o incluso si no.
Porque, digamos, hoy en día la forma de asignación de la Ley 30, en la caso de funcionamiento, es un incremento automático con base en la inflación, pero eso no dice, bueno, ¿y cuánto cuesta ampliar o cubrir a tantos estudiantes? Esa ligazón no existe y tampoco se reconocen los temas de calidad. Ese sería para mí un punto crucial que no existe hoy en día. Me parece que, como pasa en la mayoría del gasto público en Colombia, en Colombia el control del gasto público es sobre todo un control de carácter formal, de si se llenaron los requisitos, los papeles, tratando de evitar el desperdicio por esa vía, pero digamos el diseño de la financiación no incorpora mecanismos que induzcan el alcance de las metas, que tiene que ver con lo que estaba hablando, es decir, por ejemplo, si alguien mejora la calidad, ¿cuáles son los recursos adicionales que se le asignan? Si alguien tiene un buen proyecto de inversión para la universidad, en la actualidad el esquema de financiación no contempla mecanismos apropiados para cubrir el funcionamiento y la inversión. Una cosa es financiar funcionamiento, que es la cosa recurrente que hace sobre todo la Ley 30, otra cosa es financiar proyectos estratégicos de inversión, otra cosa es financiar la investigación. Un tercer elemento que yo considero fundamental es considerar en forma más expresa los temas de equidad en el sistema de financiación, y me refiero rápidamente a 3 puntos. El tema de cómo incorporar el principio de la capacidad de pago en el sistema de financiación. Para ilustrar su importancia está la discusión de si adoptar en Colombia un sistema de gratuidad de financiación de la educación superior, y yo considero que para un país como Colombia eso sería inadecuado. Puede haber gratuidad para las personas de bajos ingresos, pero no me parece que sea justificable que para los de altos ingresos exista gratuidad. Sin embargo, con el criterio de la capacidad de pago se puede establecer un sistema progresivo, digamos que quienes tienen más contribuyan proporcionalmente más a la financiación de la educación superior. Es fundamental también considerar la equidad desde una perspectiva espacial, desde la perspectiva del desarrollo regional. Digamos, hoy en día la educación superior de calidad pública está concentrada en ciertos lugares, y yo creo que ya no es eso sostenible ni es conveniente para la sociedad que sea así. Podría pensarse, por ejemplo, en universidades de investigación, una grande por cada gran región, no 4 o 5 pequeñas con pequeños laboratorios compitiendo en un mismo lugar. Y el otro punto que me parece fundamental en términos de equidad incorporar es el tema de el SUE, el sistema universitario estatal, que hoy en día tiene una forma de votar que es voto por universidad, y usted acá el rector me corregirá si no, y creo que eso es inadecuado, puesto que, digamos, las universidades no son iguales. Habrá que incorporar temas de tamaño, de cobertura y de calidad. Y finalmente creo que es clave considerar los efectos que tenga el sistema de financiación sobre la sostenibilidad fiscal. En la actualidad ese no es un tema, puesto que lo que ha sucedido es que ha habido un marchitamiento de la financiación del presupuesto público hacia las universidades públicas, y hoy en día no es una preocupación central, pero cualquier esquema que se piense hacia el futuro, sobre todo si conlleva la ampliación de la cobertura y la calidad, hay que pensarla también la sostenibilidad, que quiere decir básicamente que somos capaces de cumplir con las obligaciones fiscales del Estado. Muchas gracias. Gracias, profesor Armando. Vayan preparando por favor sus preguntas, ya van a circular los papelitos. Las sedes también preparan sus preguntas, por favor. Después de la respuesta del profesor Villabona vamos a dar curso a ellas. Bueno, yo voy a mostrar un poco las causas del desfinanciamiento de las universidades estatales y las alternativas para aumentar los recursos. Bueno, hay un factor de fondo, y es ¿cuál es la fuente de los recursos principal para la financiación de la salud y la educación? Pues los impuestos, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira la carga fiscal, que es el recaudo de impuestos,
frente al Producto Interno Bruto, vemos que en Colombia la carga fiscal para el año 2016 era del 13.2%, frente a países como Islandia, que era del 38.5%, Dinamarca del 33.7%, creo. Sí. Entonces nos damos cuenta que realmente lo que recauda Colombia en impuestos es muy bajo. A pesar de que los más ricos dicen que pagamos muchos impuestos, en realidad Colombia como país paga muy pocos impuestos. Y precisamente es porque ellos pagan muy pocos impuestos, ¿sí? Los que más pagamos impuestos somos los trabajadores. Entonces un problema de fondo es el recaudo de impuestos. Si yo no tengo recaudo de impuestos, pues no voy a tener para salud o para educación, o voy a tener muy pocos recursos y la salud y la educación van a ser o muy escasas o de mala calidad. Otro problema es ¿por qué recaudamos pocos impuestos? Entonces recaudamos pocos impuestos porque hay muchos beneficios tributarios en nuestro país, muchos beneficios tributarios que están dirigidos. Eso hace que nuestros impuestos también disminuyan, el recaudo disminuya bastante. Entonces, si comparamos Argentina, Chile y Colombia, nuestros beneficios tributarios como porcentaje del recaudo son el 42% frente al 8% de Argentina. Entonces, eso a nosotros tampoco nos permite tener muchos recursos para financiar la educación pública. Por eso es que quizás muchos estudiantes de Colombia se van a estudiar a Argentina, de los más pobres y de los más ricos. Bueno, si miramos, otro problema es que nos han dicho que el gasto público en Colombia es muy alto. Entonces, ¿para qué vamos a aumentar recursos a la educación pública o a la salud si el gasto público de Colombia es muy alto? Y esto no es cierto. El gasto público de Colombia no es alto. Cuando miramos el gasto público en 2015 comparado contra la OCDE, el gasto público era el 41%, en el mundo es 34% en promedio frente a los ingresos, América Latina el 33% y Colombia el 30%. Entonces no es cierto que Colombia tenga un gasto público alto. Entonces, y es lo que quieren, ¿no? Mirar cómo se disminuye el gasto público. Ya lo dijo el profesor Jorge Armando, somos de los países más inequitativos del mundo. Estas son cifras del Banco Mundial. Tomé 2011, 12, 13 hasta el 2016 y siempre estuvimos en el mundo en el número 2, primero, tercero, segundo y primero en iniquidad en el mundo, el coeficiente de Gini. Entonces, ese es un problema muy grave. La concentración de las utilidades y las riquezas, pues no permite que haya una mayor distribución ni tampoco un mejor recaudo de impuestos. ¿Qué se puede hacer? Pues cobrar impuestos, por ejemplo, a las herencias. El mayor problema no es el recaudo o sea, hay una desigualdad muy alta en ingresos y riqueza, pero es más alta en riqueza. Entonces, contra eso, ¿qué puede hacer uno? Pues cobrar altas tasas a las herencias. Pero si vemos esto azul, es el impuesto a las herencias y el cafecito es el coeficiente de Gini, que es la inequidad. En el caso colombiano podemos ver que el impuesto a la riqueza es del 10%, pero tenemos un alto coeficiente de Gini. Muy contrario a lo que pasa en países como Japón, donde una herencia alta paga hasta el 55% de impuestos. Entonces, esa es una forma de generar mayor recaudo de impuestos también. Sin embargo, en Colombia, como vemos, solo se paga el 10% a las herencias más altas y todos pagan la misma tarifa. Acá está. Colombia el 10%, Japón el 55%, Corea el 50%. Países netamente capitalistas, ¿no? Esto no es Cuba. El monto de elevación en Colombia, bueno, ese es otro problema. Necesitamos recaudar impuestos para contribuir a la educación, ¿cierto? Y a la salud. Entonces, esto es cifras del Centro Internacional sobre Fiscalidad y Desarrollo, donde dicen que Colombia deja de percibir al año 8.6 billones solo en IVA y renta, sin tocar el patrimonio. El exdirector de la DIAN, Ricardo Ortega, dice que había cerca de 310 billones de pesos
de los colombianos en paraísos fiscales. Eso generaría muchos recursos en impuesto al patrimonio para nuestro Estado. Y de otra parte, la misma DIAN dice que hubo formalización de patrimonios en el exterior por 145 billones. O sea, eso da una idea de la plata que hay en el exterior. Bueno, y otro punto importante, Colombia debe ser más decidido con los paraísos fiscales y con Panamá. Con Panamá hace mucho tiempo que se viene hablando que se va a hacer intercambio de información y no ha habido absolutamente nada. Bueno, esto ya lo dijimos, la tasa de evasión. ¿Qué hay que hacer para disminuir la evasión? Pues simplemente independizar la DIAN, o sea, no volverla política sino una entidad técnica, contratar más funcionarios, mejorar las plataformas y los sistemas de información, implementar la factura electrónica, enviar a la cárcel a los evasores y a los asesores. Es más importante enviar a los asesores, porque si envío a la cárcel a los asesores, los evasores no van a poder evadir. No permitir giros hacia paraísos fiscales, disminuir la informalidad, intereses bancarios más bajos, mayor acceso al crédito, tasas en renta y bajas para pymes, tener un sistema tributario más simple. Pues todo eso me va a dar más recursos. Colombia, las declaraciones de renta del 10% más rico de todos los países. Como vemos en Colombia, la tasa es cercana, un poco menor del 5%, ¿sí? La tasa real de renta, cuando en otros países llega cerca al 30%. Entonces también vemos que las personas de mayores ingresos están pagando muy pocos impuestos en Colombia. Eso permite pues que el recaudo sea muy bajo, o genera que el recaudo sea muy bajo y pues que haya menos recursos para los programas sociales. Y peor aún, los más ricos, la tasa del 0.01% más rico en Colombia está entre el 1 y el 2% de impuesto de renta. Bueno, voy a ir, estas son las tasas de impuestos en los países ricos, en los sueldos los ingresos más altos. Dinamarca 55%, Holanda 52%, Austria 50%, Francia 41% y Colombia 35%. Ahora aumentó 2 puntos. Pero como se dan cuenta, hay mucho campo para generar un mayor recaudo y mayores recursos para nuestros programas sociales. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues bueno, tener tarifas progresivas, ya lo dije, impuesto a las herencias, ya lo dijimos, implementar el impuesto a la riqueza, pero desde 1.200 millones. El gobierno lo puso desde 5.000 millones de pesos. Realmente esto lo pagaría muy poca gente, menos del 0.5% de la población. Actualizar el catastro. El catastro en el campo en Colombia no está actualizado, eso generaría muchos recursos para nuestros territorios, eso no se ha hecho. Cárcel efectiva para evasores. Aumento de recursos para las universidades estatales. Podría ser un aumento indexado similar a la variación del total de gastos generales de la nación. Si esto hubiera ocurrido, como se dieron cuenta, los recursos cada año hubieran estado cerca de los 2 billones de pesos anuales adicionales. Aumento o puede ser con relación a los impuestos o puede ser contra el total de ingresos de la nación. Bueno, ¿qué ha pasado con todo esto? ¿Cuál es el reflejo de todo esto? O de la política que ha tenido el gobierno. Entonces, esto es lo que pasó en la Universidad Nacional, Facultad de Artes, junio del 2015. En esto quedó nuestra Facultad de Artes, en el año 2015. Entonces, pues la idea era que la reconstruyeran, ¿cierto? Como no hubo plata, no la reconstruyeron. Pero nos dieron una alternativa, nos dieron una sede provisional. Y este es el estado de la sede provisional, que queda cerca del hospital universitario. Entonces, así está funcionando la Facultad de Artes. Esta es nuestra Facultad de Cine y Televisión. Estas son fotos recientes de la Escuela de Cine y Televisión, ¿sí? Entonces, eso es lo que está sucediendo con nuestras universidades. Y esto es lo que pasa con las universidades públicas. Entonces, en los Andes, Facultad de Artes, inversión de 54.000 millones de pesos, nueva Facultad de Artes, en comparación con la de la Nacional. Nuevo edificio para prácticas musicales en los Andes,
inversión de cerca de 200.000 millones de pesos en edificio nuevo de ingeniería en la Universidad Javeriana, Universidad de La Sabana, 200.000 millones de pesos en nuevos edificios también. Y finalmente, ¿cuál es como el dictamen? Una familia o un país mal administrados. ¿Qué ocurre cuando una familia o un país están mal administrados? Como ocurre en Colombia. Entonces, en las familias venden las inversiones que le generan ingresos. Entonces, venden los apartamentos, los locales o los negocios. ¿El gobierno qué hace? Vende a ISA, vende Coopretro, vende Isagen. Vende las inversiones que le generan bienestar. Entonces vende el carro, la finca, las acciones del club, las familias. Y el gobierno vende las EPS o las reservas ambientales. De su riqueza, da sus riquezas para que los exploten terceros con poca utilidad. Coloca un bus en el sistema integrado de transporte. O el gobierno da concesiones mineras, ¿sí? ¿Qué más pasa? Se endeuda, ¿cierto? Si hay mala administración, se endeuda a través del banco y el gobierno a través del Banco Mundial, BID, banca privada. Consecuencias, mala calificación crediticia en los dos casos, mayores tasas de interés en los dos casos. En las familias, ¿qué pasa? Incapacidad para cubrir deudas y cubrir gastos del hogar. En el Estado, mayor devaluación, mayor pago de servicio de la deuda, mala calidad en los dos casos. En las familias, quiebra a mediano o a corto plazo. En el gobierno, mayor inflación, desempleo, recesión, sin salud o muy mala en los dos casos, y sin recursos para la educación, o muy mala o de muy mala calidad. Ese es como el diagnóstico. Bueno, muchas gracias, profesor Orlando. Creo que tenemos un conjunto de propuestas muy interesantes, desde lograr pactar un incremento progresivo durante los próximos 20 años del presupuesto que va a las universidades públicas, configurar un verdadero sistema universitario estatal, tener en cuenta la relación entre equidad, sostenibilidad, financiamiento y toda una serie de reformas a la política pública de impuestos y de recaudo para poder financiar la educación superior pública. Todo esto, algunas cosas de estas tal vez las veamos como muy utópicas o como muy lejanas, casi que imposibles, ¿no? Pero creo que son las propuestas que van en la dirección correcta y que población como la que asiste a este tipo de cátedras, es decir, ustedes que están en proceso de formación, deberían y deberíamos, desde luego, quienes estamos en tránsito por la universidad y algunos ya casi de salida, defender, difundir, y sobre todo cuando por alguna circunstancia podamos llegar a situaciones o posiciones de toma de decisiones, de posibilidades de incidir en el diseño de la política pública, pues defenderlas y sacarlas adelante, ¿verdad? Ese es, además de la difusión y su defensa en el movimiento universitario. El movimiento universitario no acabó en diciembre del 2018 con la firma del acuerdo. El movimiento universitario tiene que continuar y tiene que estructurarse de tal manera que permita hacer seguimiento a los acuerdos, nuevas propuestas, como de hecho se está haciendo, pero ustedes son los encargados de sacar adelante todo este tipo de banderas. Las sedes están conectadas, tendrán preguntas. ¿Cómo estamos en retroalimentación? Vamos a averiguar. Mientras tanto, vamos planteando aquí algunas de las preguntas que llegaron. Dice, estoy de acuerdo con la propuesta que hace el rector de la Universidad del Valle respecto a la necesidad de un sistema universitario. Sin embargo, considerando que existen 32 universidades públicas, ¿cree que una forma de consolidar un sistema universitario puede llevarse a cabo unificando universidades, atendiendo a sus características comunes? Por ejemplo, reducir el número de universidades. ¿Esto podría mejorar el mecanismo de asignación de recursos para la educación superior pública? Bueno, hay países que lo han hecho. China, por ejemplo, tomó una decisión
autoritaria qué pena. Bueno. para el ranking de Shanghai que ellos mismos se inventaron, ¿no? Universidades más grandes con mayores recursos. Las universidades colombianas no son universidades grandes, debo decirlo. La más grande de todas no es grande, es la Universidad Nacional, que tiene 53.000 estudiantes, muy lejos del número de estudiantes de la UNAM, de la Universidad de Sao Paulo, de la Universidad de Lima o de la Universidad de Buenos Aires, que son universidades con tamaños superiores a 200.000 estudiantes. Incluso estuve ahora, el año pasado, en Guadalajara, y la Universidad de Guadalajara tiene 150.000 estudiantes. No esperaba una universidad tan grande. Tiene colegios, con los colegios 250.000 estudiantes, una gran universidad. Yo sí creo que hay decisiones que tomar en el sentido de integrar mucho más las universidades. Yo no eliminaría ninguna de las 32, pero sí haría que trabajáramos mucho más de la mano las universidades en las regiones, sobre todo, que es algo que el decano había señalado. En el caso, hablo de Univalle. Univalle tiene muy poca relación con la Universidad Nacional de Palmira, pese a que estamos a 30 kilómetros, es como si fuera un enclave, la Nacional de Palmira en el Valle del Cauca, muy poca relación tiene la sede con las demás universidades que le consideran una implantación colonial Bogotá y no una universidad de la región. Entonces, sí creo que se pueden hacer cosas de integración, programas conjuntos. Perdón, pero se está filtrando el sonido de alguna de las sedes. Bueno, es más, yo creo que hay instituciones técnicas y tecnológicas, repito, que son un número importante, que podrían ser universidades. Yo creo que Colombia tiene muy pocas universidades públicas y hace muchísimos años no se funda alguna, mientras sí se fundan privadas, pero creo que el sistema cooperando, integrando más recursos, más capacidades, cambiando las reglas del juego con las que hoy funcionamos, sí es una buena proposición. Es un tema que ha sido tabú, nadie lo ha tocado, pero que creo que vale la pena involucrarlo en la discusión. Muchas gracias, profesor Varela. ¿Alguna de las sedes está lista con pregunta? Se oye. Es que no escuchamos con el... ¿Aló? ¿Me escuchan? Escuchamos, sí. ¿Me escuchan? Sí. ¿De dónde? ¿De dónde? La primera de la C. Palmira. Adelante, por favor. Primero es que no escuchamos con el otro micrófono, no se escucha nada. Cuando hablan con el otro micrófono no se escucha. ¿Con este sí? Con este sí se escucha, entonces para que por favor respondan con este. Muchas gracias, profesor. Hay una pregunta, es para el señor rector. ¿Cómo se puede hablar de calidad y cobertura en un sistema precarizando a los profesores ocasionales sin establecer una solución de fondo? ¿Se tiene tal solución? Porque en el paro quedó claro que la discusión del sistema no se ha dado. Muchas gracias. Precarización. Colombia tiene precarización profesoral, ya está mostrada en los datos, por la enorme cantidad de profesores hora cátedra y por el crecimiento del profesorado hora cátedra, que no tienen las mismas condiciones que tenemos los profesores que somos profesores de planta y de carrera. Las universidades que menos precarizados tenemos los profesores somos la Nacional y la del Valle, en donde los porcentajes de profesores nombrados son significativos. Ustedes tienen entre 1.000 y tantos profesores de planta y la Universidad del Valle tiene un poco más de 1.000, alrededor de 1.100 profesores. Pero aún en la Universidad del Valle y aún en la Universidad Nacional hay muchísimos profesores hora cátedra que tienen condiciones bastante precarias. ¿Qué hemos podido hacer? Mejorar en la medida de lo posible y con márgenes muy limitados condiciones de bienestar de esos profesores para que puedan participar de estudios de posgrado y demás, pero realmente la solución está en más presupuesto permanente para poder hacer una ampliación de la cobertura. En el dato que el profesor Orlando mostraba, se ve que en el 92 había 11.000 profesores nombrados y 27 y tantos años después había 13.000. Y realmente el número de profesores de planta de las universidades no ha crecido. En la Universidad del Valle en el año 2000 había alrededor de 700 profesores
que saltamos a 1100, que es un salto importante, pero bastante limitado. Si hay precarización, la precarización tiene que ver con la condición misma del profesor hora cátedra, y eso que hubo una sentencia de la Corte Constitucional de los 90 que prohibió la prestación de servicios en la docencia, de tal suerte que las universidades no pueden utilizar contratos de PS para que haya profesores, pero está absolutamente prohibido tanto para las públicas como para las privadas. En el caso del Valle del Cauca, nosotros tenemos bastantes profesores contratistas en las sedes regionales, porque hay menos presupuesto, hemos empezado a nombrar profesores, pero todavía hemos nombrado muy poquitos. En Univalle tenemos unos 80 profesores nombrados y contratistas de tiempo completo, pero más de 800 profesores hora cátedra en las sedes. Y hay un plan para irlos, digamos, incorporando, pero se requieren recursos y es parte de la discusión que aquí estamos señalando. Muchas gracias, profesor Varela. Medellín, ¿tiene preguntas, Medellín? Buenas noches. Buenas noches, sí, tenemos dos preguntas. Por favor. Bueno, la primera sería, ¿por qué no se menciona el impuesto y el presupuesto que se ha invertido en guerra y defensa direccionándolo a la educación pública? Y la segunda sería, ¿de qué forma la virtualidad podría ayudar frente a la desfinanciación de la educación pública? Y las preguntas, pues, para quien desee responderlas. Muchas gracias. A ustedes, feliz noche. Gracias. Sí, digamos el presupuesto para las fuerzas militares o para defensa en Colombia realmente es muy alto, incluso a nivel mundial. La parte que destina el Estado para el financiamiento de defensa, aún más con los acuerdos de paz y el acuerdo que se logró con las FARC, pues debió haber disminuido. No parece lógico que se siga con el mismo presupuesto, incluso aumentando el presupuesto para el Ministerio de Defensa. Definitivamente muchos de esos recursos deberían ir para la educación, pero desafortunadamente estos gobiernos no lo han considerado de esta manera. Y la otra pregunta, yo creo que el más adecuado es el profesor Varela. Aunque ya de hecho creo que la había contestado. ¿Quiere ampliar algo? Sí, solamente quiero decir que virtualidad es muy importante porque es la manera como hoy se está enseñando, como se está aprendiendo. No es posible que uno esté pegado al celular todo el tiempo, 24 horas del día, mayores y jóvenes, y no lo usemos para enseñar, o no lo usemos para tener aplicaciones, o haya profesores que lo prohíban en los salones de clase en vez de utilizarlo como una herramienta, las tabletas o la conectividad. Sí es una buena opción porque es una opción que cambia metodologías. Hoy se pueden virtualizar muchísimos cursos. En inglés existe un sistema que se llama Moodle que ayuda bastante a amplificar la escala. Sí disminuye costos, pero no es que sea gratis. Yo, digamos, rechazo la idea que es muy barato a distancia o virtual y costoso presencial. Las dos cosas tienen sus costos, pero la virtualidad es importante. Incluso la virtualidad se tiene que integrar con la presencialidad. Si un estudiante pierde una asignatura, en vez de esperar un semestre, puede tomar un curso virtual y eso le permite recuperar la senda de su formación, como ya lo están haciendo incluso universidades en Colombia. Sobre el tema del gasto público, pues históricamente Colombia ha tenido un Estado pequeño, débil. Y cuando digo débil, para dar algunas cifras, comienzos del siglo XX era del orden, digamos, de 5% del PIB, 4% del PIB, el gasto público y los recaudos tributarios. Hoy en día, como lo mostró el profesor Villabona, pues es más, pero digamos estamos hablando de un gobierno central de 14, 15% del PIB en impuestos y algo más en gasto público. Entonces, no se trata de decir solamente hay que hacer crecer el tamaño del Estado, pero es claro que con esos niveles de gasto público es muy difícil, digamos, suplir o cumplir con todas las responsabilidades que tiene el Estado. No tiene presencia en las regiones, pero sí, entonces no es una cosa automática de que hay que aumentar el gasto público per se, hay que preguntarse cuáles son las metas, cómo, qué se espera, como es el caso de lo que no ocurre en educación superior, que básicamente no hay metas, hay asignación de recursos sin metas de ningún tipo.
pero sí, pues vale la pena, digamos, mirar eso. Un comentario pequeño. Bueno, yo tengo algún miedo con la educación virtual porque, sobre todo con la calidad, digamos que el gobierno trate de expandir la educación a través de la educación virtual para aumentar cobertura, me parece un poco delicado y pues tendría que ser un programa muy bien planeado. Sí, en la sesión pasada recordemos que se trató el tema de la propuesta del profesor Plinio, que no vino hoy, pero hubo alguna precisión sobre eso. Parece que tuvimos problema con Manizales, porque de un momento a otro salieron todos, tal vez no estaban escuchando. Miraremos qué sucedió para solucionar los problemas que pueda presentarse. Una última pregunta dirigida al profesor Armando Rodríguez dice, en perspectiva, ¿es positivo o negativo que la universidad pública contrate con externos la manera o como forma de aumentar su presupuesto? Es decir, en últimas, la extensión, la consultoría, etc. Bueno, yo en la actualidad soy decano de una facultad que es la segunda que tiene más extensión en la universidad, por lo general, ¿no? Después de ingeniería, no todos los años, pero generalmente sí. ¿Qué les puedo contar? Para la extensión, aparte de que si se hacen buenos trabajos, que es lo principal, pues es importante para la sociedad. Por ejemplo, en la facultad estamos haciendo trabajos en el Centro de Investigaciones para el Desarrollo sobre el tema de las víctimas, sobre la población vulnerable en Bogotá, sobre el CISBEN, o sea que son trabajos que por sí mismos, digamos, son defensables y pueden contribuir a la sociedad. Ya en cuanto a la financiación, nuestra facultad es de 2.500 estudiantes, 70 profesores. Los recursos que obtenemos del CID nos permite tener una facultad, digamos, superar un poco, moderar los efectos de las limitaciones de financiación que tiene la universidad. Entonces en la facultad tenemos cosas como, usted va a la Facultad de Ciencias Económicas, está pintada, está limpia, tenemos equipos, cosas de esas. Pero si de ahí me preguntan, ¿ese modelo debe ser generalizable para toda la universidad pública? Pues yo creo que puede ser complementario, creo que así se debe ver, ayuda, son recursos que ayudan, pero no se puede pensar que eso es el pilar para expandir la cobertura, digamos, a la población de bajos ingresos. No creo que eso llegue a ser. Además, son una característica de este tipo de ingresos es que son ingresos muy inestables. Un año le va bien, otro año no le va bien. Hay cada vez mayor competencia porque las universidades privadas están montando sus centros de extensión, las universidades públicas también, y dentro de las universidades públicas están proliferando los centros de extensión que compiten entre sí. Por ejemplo, antes era el CID y tal vez otro acá en la Nacional de Bogotá, pero ahora casi toda facultad quiere tener su centro de extensión y esto es una competencia, ¿cierto? Lo cual, pues, digamos, no está mal en per se, pero pues los recursos son limitados. Y una cosa más, digamos, hay que decir que parte del acceso a recursos de extensión que tiene hoy en día la universidad pública se debe a una ley que le da cierto privilegio, que es la contratación directa y no IVA, y si eso se elimina, obviamente, es un esquema muy frágil porque depende de que se mantenga esa ventaja que tiene hoy en día legal. Si se elimina, como hay políticos que están buscando eliminarla, pues esa fuente se vería, digamos, bastante debilitada. O sea que lo que hay que pensar sobre todo es en la financiación, digamos, recurrente, la parte de funcionamiento, la parte de recursos de inversión para que no pase eso que estamos viendo acá con el edificio de artes y arquitectura, y la parte de cómo financiar la investigación. En el mundo en general se utilizan esquemas diferentes para esos tres componentes porque tienen lógicas diferentes. Bueno, muchas gracias, profesor Armando, y muchas gracias, profesor Orlando, señor rector, muy amables por haber aceptado nuestra invitación. Quedan algunas preguntas pendientes que, como en anteriores ocasiones, enviaremos por correo a los conferencistas para que amablemente, si tienen a bien, las responden y las distribuimos con posterioridad. Despedimos a las sedes Palmira, Medellín, gracias por la asistencia. A ustedes, entonces, continuamos aquí en el auditorio para posteriormente seguir trabajando y
Muy amables los profesores.